Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cerebelo. El video lo vamos a tratar de hacer lo más completo posible, claro, a conciencia de que siempre hay más información todavía que no logramos abarcar, pero lo vamos a dividir por lo mismo en 3 videos. Primeramente, hablaremos de la anatomía, la histología, las vías aferentes y eferentes del cerebelo y cómo éstas se relacionan parcialmente con su función, estructura sobre todo, macroscópica y microscópicamente. Después, en un segundo video, hablaremos de la fisiología y cómo se integran estas vías que habíamos mencionado en anato con la corteza, los núcleos profundos y qué datos clínicos podrías encontrar si lesionas alguna zona específica. También vamos a revisar cómo explorar al paciente con lesión cerebelosa. En un tercer video veremos casos clínicos clásicos con síndromes cerebelosos ya más realistas que encontrarías en un hospital y las causas comunes que se asocian a estos síndromes cerebelosos. También vamos a dar una pizca de introducción al manejo que se le deba de dar a un paciente con lesión del cerebelo. El cerebelo es un órgano encargado de la regulación, es la palabra clave. Él regula el equilibrio, por eso un paciente lesionado podría tener ataxia y pérdida de equilibrio. Regula el tono muscular, por lo tanto en una lesión podrías presentar hipotonía. Esto es un dato súper importante que desde ahorita tienen que ir anclando a la mente. También es un regulador del movimiento, por lo cual el movimiento se descompone o pierde su eficiencia a la hora de realizar actividades, y está relacionado con el aprendizaje motor, que sabemos se guarda en el cerebelo, se crea gracias al cerebelo. Iniciando con su ubicación y relaciones anatómicas, encontramos que el cerebelo se encuentra detrás de esta figura en forma de pingüino, a la que llamamos tallo encefálico. Tiene su pancita, su cabecita y un pico. Este pingüino tiene una mochila. La mochila es el cerebelo. Este cerebelo es al que vamos a estudiar a fondo y su relación anatómica. Si revisamos su relación posterior con estructuras, posterior es la hoz del cerebelo que no aparece en este corte, y superiormente encontramos la tienda del cerebelo dependiente de la dura madre. Este está separando al cerebelo del lóbulo occipital cerebral. Hacia inferior encontramos el hueso occipital, porque se encuentra en la fosa craneal posterior, y un poquitín más adelante, en la fosa craneal posterior, terminando el hueso occipital, encontramos el agujero magno, lo cual es importante, inferiormente relacionado con el agujero magno, porque en caso de un edema cerebral o hipertensión intracraneal, tiende el cerebelo a herniarse, sobre todo las amígdalas, también conocidas como tonsilas, generando con esto un síndrome de herniación. Hacia anterior presenta relación con el tallo encefálico. El cerebelo se encuentra separado del tallo y sus estructuras funcionales, principalmente por el cuarto ventrículo que aquí encontramos. Y este lo vamos a encontrar con un techo formado por dos estructuras. El velo superior del cuarto ventrículo, formado principalmente por axones, fibras nerviosas que van hacia el mesencéfalo y se conectan con el tectum del mesencéfalo, y el velo inferior del cuarto ventrículo, el cual se encuentra cubierto de plexo coroideo y es la zona donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Comencemos ahora con esta imagen explicando la anatomía superficial del cerebelo. Primeramente, observamos que su estructura externa pareciera ser una especie de ostra con dos piezas, una superior y una inferior. En este momento estamos observando una vista póstero-superior del cerebelo retirado del tallo encefálico. En esta vista póstero-superior podemos observar 3 divisiones. Bueno, en esta vista póstero-superior alcanzamos a ver 2 divisiones. Esta cisura o fisura perfectamente marcada
conocida como fisura o surco primario. Además, parcialmente podemos observar una segunda línea que pasa en esta porción, separando esta pieza superior del cerebelo de la pieza inferior que veremos en la siguiente imagen. Esta línea que detectamos separando todo lo superior de lo inferior no es tan relevante, pero la conocemos como fisura horizontal o surco horizontal. Más adelante nos centraremos en esta estructura, esta línea que divide a la porción azul llamada flóculo nódulo del resto del cerebelo y se llama fisura posterolateral. En la superficie del cerebelo podemos hacer una primera división que separa por la fisura primaria en la porción más anterior, precisamente al lóbulo anterior. Del cerebelo. Este lóbulo anterior es todo lo que está pintado de rojo y se compone de la porción más anterior o cefálica del vermis, estructura en forma de gusano elevada en esta porción, que se continúa también en la parte verde, y la porción más anterior de los hemisferios del cerebelo. Entonces el lóbulo anterior se limita hacia atrás posteriormente con la fisura primaria, lo que lo separa del lóbulo posterior en verde. Antes a este lóbulo posterior se le llamaba lóbulo medio, pero esa terminología quedó en desuso. Ahora es el lóbulo posterior. El lóbulo posterior del cerebelo, aquí pintado de verde, se encuentra desde la fisura primaria que observamos en la imagen, todo el recorrido hasta la parte posterior del cerebelo, atraviesa la línea horizontal o fisura horizontal y ahora en esta vista antero-inferior del cerebelo podemos ver el resto del lóbulo posterior. Este lóbulo posterior entonces está desde la cara superior, atraviesa la fisura horizontal o línea horizontal y se extiende anteriormente por la parte inferior del cerebelo hasta el lóbulo en azul llamado flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular, en cambio, teñido de azul, está compuesto de estas dos estructuras laterales llamadas flóculos y esta estructura central, piececita final del vérmix, llamado nódulo. Esta separación entre el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular es gracias a la fisura posterolateral del cerebelo que se encontraría más o menos en esta zona. Y el lóbulo flóculo nodular se encuentra separado del lóbulo anterior gracias a estas estructuras que vemos en blanco, que son los pedúnculos cerebelosos, superior, inferior y medio, simétricamente. Esta pequeña cavidad que se observa, que ahora pinto con unos cuantos puntos blancos, sería una pequeña porción del cuarto ventrículo, donde se iría hacia la porción superior e inferior del techo del cuarto ventrículo por los velos medulares. Esta división es importante, pero no es la más relevante. Hagamos una nueva división centrados primero anatómicamente en la estructura con forma de gusano que abarca tanto el lóbulo anterior como el posterior y terminaba en el lóbulo flóculo nodular en el nódulo. Toda esta estructura en forma de gusano se llama vermis o vermix por el modo o forma de gusano que posee. Después hay otra división que encontramos en esta estructura. Además del vermis se encuentran los enormes hemisferios cerebelosos.
Esta división anatómica es muy simplista, pero bajo esta idea hagamos una división extra. Al vermis encargado de controlar la musculatura axial, es decir, del tronco, y a la porción más medial de los hemisferios cerebelosos, o sea, el paravermix, encargado del control de los músculos proximales de las extremidades, como el movimiento de hombros y codos, rodillas, cadera, que daría su responsabilidad. En conjunto se les llama el espino cerebelo. A diferencia de en esta vista posterior-superior, la porción lateral de ambos hemisferios cerebelosos, que son los hemisferios propiamente, en su porción lateral, se le llama el cerebro cerebelo, que por cierto es la parte más nueva filogenéticamente hablando y se encarga de las funciones más minuciosas, complicadas, complejas evolutivamente hablando, como los movimientos finos y la memoria motora. Volviendo a esta vista antero-inferior, encontramos nuevamente al lóbulo flóculo nodular, que además de flóculo nodular, también se le llama el vestíbulo cerebelo, porque tendrá, al igual que el sistema vestibular periférico, la implicación de regular el equilibrio y los movimientos oculares y la coordinación de la cabeza para mantener precisamente una orientación espacial, equilibrio. Vestibular, equilibrio. Espino cerebelo, columna con el vermis y músculos proximales con el paravermis. Movimientos complejos, movimientos finos y memoria motora, cerebro cerebelo en la porción lateral de los hemisferios cerebelosos. Además, hay un tercer nombre que se solía utilizar, ya no tanto, en base a su desarrollo filogenético, desde lo más primitivo a lo más nuevo en evolución. Al flóculo nódulo o vestíbulo cerebelo también se le llama a veces el arquicerebelo y tiene asociación con las porciones más primitivas también de los núcleos profundos del cerebelo y lo hablaremos más adelante. Adelantando un poco, alguna asociación con una porción del núcleo fastigio. Mientras que el espinocerebelo es el segundo en desarrollo filogenético, como se imaginarán, y está asociado en segundo lugar también con los núcleos intermedios en evolución a nivel profundo del cerebelo. Esto es la otra porción del núcleo fastigio y sobre todo el globoso y emboliforme que forman el núcleo interpuesto en conjunto, dato que también repasaremos más adelante. Paleocerebelo es el nombre filogenético que se le proporcionó. Y al cerebro cerebelo, o hemisferios cerebelosos, también se le llamó neocerebelo, por sus funciones más nuevas filogenéticamente hablando, en los movimientos finos, memoria motora y ese tipo de tareas complejas. A su vez está asociado con el núcleo más avanzado evolutivamente hablando, a nivel de los núcleos profundos del cerebelo, como lo es el núcleo dentado. Ahora, en esta vista posterior del tallo encefálico podemos ver un corte realizado al cerebelo, dejándonos ver la cavidad del cuarto ventrículo. Aquí está la cavidad del cuarto ventrículo. En otra imagen lo hablaremos mejor. Se ve como este cerebelo tiene comunicación a través del resto del sistema nervioso central por los pedúnculos cerebelosos, que son la forma en la que se ancla. Tenemos tres pedúnculos cerebelosos, el superior, el inferior y el medio.
Más adelante también ahondaremos en sus funciones, estructura y vías. En esta imagen vemos el otro lado del tallo encefálico. Hace rato lo estábamos viendo por detrás, quitando un trozo del cerebelo. Ahora vemos la porción frontal o la vista anterior. Esto es el puente. Imaginemos que tomamos al puente y cortamos desde el puente hasta el cerebelo, más o menos a este nivel, y tomamos esta imagen. Esta imagen es una sección a nivel del pedúnculo cerebeloso superior. Lo que nos deja ver es el interior del cerebelo con una arquitectura muy parecida a la del cerebro. La corteza cuenta con sustancia gris, luego al centro se encuentra la sustancia blanca y dentro de la sustancia blanca hay núcleos profundos también hechos de sustancia gris. Recuerden, los núcleos profundos de sustancia gris y la periferia de sustancia gris en la corteza son cuerpos neuronales, donde se va a realizar sinapsis. Empecemos por definir esta estructura. Tenemos a nivel profundo los núcleos cerebelosos. De medial a lateral vamos avanzando en la filogenia, es decir, el avance evolutivo y cronológicamente el periodo en que fueron apareciendo. Medialmente encontramos el núcleo del fastigio, el más primitivo de todos. De hecho, por eso está en la porción central y él ya está fastidiado de estar ahí al centro porque es el más antiguo, tiene ahí más tiempo que nadie, está fastidiado. A un pequeño segmento más lateral encontramos los núcleos globoso, y emboliforme. Que en conjunto se conocen como el núcleo interpuesto, compuesto de los núcleos globoso y emboliforme. Este es el segundo en aparecer en la evolución. Más lateral aún se encuentra este núcleo que parece tener dientes, por lo cual se le dio el nombre de núcleo dentado. Y este núcleo dentado se encuentra asociado principalmente con la porción más nueva del cerebelo, los hemisferios cerebelosos. Pero bien, esto es bastante simplista. De entrada, solo imaginemos, recordemos cómo de medial a lateral están los núcleos más antiguos y los más nuevos, con funciones más primitivas, más novedosas, asociados por lo tanto a las cortezas cerebelosas más primitivas y más novedosas respectivamente. Cabe mencionar que estos núcleos profundos del cerebelo serán la principal vía de salida del cerebelo, es decir, las rutas eferentes del cerebelo tendrán origen en los núcleos profundos y después saldrán a otras zonas. No confundir que la eferencia de la corteza cerebelosa se da hacia los núcleos profundos principalmente por las células de Purkinje, pero después desde los núcleos profundos tendremos la eferencia hacia el exterior del cerebelo. Eferencia del cerebelo desde los núcleos profundos. Eferencia de la corteza cerebelosa desde las células de Purkinje. Más adelante hablaremos de la corteza y toda su integración. Tenemos esta vista lateral del tallo encefálico cortado con todo y el cerebelo justo al nivel sagital, justo en la línea media, donde cortamos el vérmix. Entonces, vamos a ponerle nombre a las estructuras que vamos encontrando y las relaciones. Nótese que en este corte podemos observar mejor el cuarto ventrículo. Observamos cómo el cuarto ventrículo tiene su velo superior del cuarto ventrículo conectando con el tectum del mesencéfalo. También podemos observar en el velo inferior del cuarto ventrículo que se encuentran los plexos coroideos, de donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Como vimos en otro video, uno de los orificios por los cuales sale el líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular es este. Abajo del cerebelo, un solo agujero central
también conocido como agujero de Magendie. No confundir con los agujeros laterales de Luschka, ni con el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio lo podemos encontrar a través del mesencéfalo, conectando acá arriba con el tercer ventrículo. También notamos que hacia inferior el cuarto ventrículo se continúa con el conducto ependimario dentro del bulbo y la médula espinal. Ahora, dijimos que habíamos cortado el vérmix a nivel sagital, justo por el centro, y podemos encontrar en él los diferentes segmentos que lo componen. Yéndonos desde lo más caudal hasta lo más cefálico, vamos poniendo nombre a las zonas del vérmix. Empecemos de caudal a cefálico con la porción pegada al velo del cuarto ventrículo inferior. Aquí se encuentra el nódulo del cerebelo, que se separa del resto por esta línea conocida como fisura posterolateral. Un poco detrás e inferior a ella encontramos la úvula, después el sitio de la pirámide, el túber, una línea extra llamada la fisura horizontal. Recuerden, esta era la posterolateral, y esta que se continúa hasta los hemisferios cerebelosos es la fisura horizontal, a diferencia de la posterolateral que separa el lóbulo flóculo-nodular del lóbulo posterior. La fisura horizontal no separa lóbulos propiamente, solo separa el túber del folium. Después encontramos el declive y otra fisura que ahora sí separa el lóbulo posterior del lóbulo anterior, conocida como fisura primaria. Continuando con las zonas del vérmix, podemos encontrar el culmen, el lobulillo central del vérmix, y aquí pegadito al velo superior del cuarto ventrículo, la língula. Una vez más, nódulo, úvula, pirámide, túber, folium, declive, culmen, lobulillo central y língula. Hay una regla mnemotécnica que te sirve para recordarlos, que dice, mientras lo voy señalando: no, un pitufo de culo lindo. Esa es la mnemotecnia para recordar de caudal a cefálico todos los lóbulos o segmentos del vérmix. Continuando con esta vista anterior del cerebelo, lo retiramos por completo, lo vemos de frente, podemos observar, para empezar, los tres pedúnculos cerebelosos. Aquí yace el superior, el inferior y el medio. Bilateralmente, al centro de los pedúnculos observamos la cavidad del cuarto ventrículo. Hacia arriba, el velo superior del cuarto ventrículo, dejando entrever en esta zona, marcada con el número 3, la zona del fastigio, que es la única zona del sistema cerebeloso que no se encuentra cubierta con sustancia blanca, es directamente sustancia gris en contacto con el ventrículo. Inferiormente podemos encontrar el velo inferior del cuarto ventrículo con su cubierta hecha de plexos coroideos, de donde se produce el líquido cefalorraquídeo, y hacia los lados, en el cuarto ventrículo, encontramos las salidas a través de los agujeros laterales. Recuerden, L con L, laterales de
Luschka. Otro de los sitios por los cuales se comunicaba el sistema ventricular con el espacio subaracnoideo. También podemos observar en el sitio más apical del cerebelo lo que conocemos como culmen. Culmen porque está en el pico del cerebelo, es donde culmina, es la porción que habíamos mencionado del vérmix, y hasta el sitio más inferior se encuentra la úvula. La úvula que hace referencia a la úvula de la garganta que cuelga en ese sitio, justo entre las dos amígdalas. También conocidas como tonsilas, que son la zona del cerebelo que se tiende a herniar a través del agujero magno. Continuemos con esta vista lateral del tallo encefálico, en el cual nos deja ver en un modo de transparencia los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Tratemos de ubicar las estructuras que por ahí viajan. Iniciando con este es al que conocemos como pedúnculo superior. También se le acostumbra llamar el pedúnculo eferente, porque casi siempre tiene rutas eferentes de salida del cerebelo, claro, con alguna excepción. Las principales rutas eferentes son la ruta hacia el núcleo rojo, así como la ruta hacia el tálamo y la corteza. Tiene una excepción de ruta aferente, que es la principalmente mencionada, y esta es el tracto espino-cerebeloso anterior. El tracto espino-cerebeloso anterior es el que va entonces a entrar por el pedúnculo cerebeloso superior y representa la principal aferencia del mismo. Centrándonos ahora en el pedúnculo cerebeloso medio, que es esta estructura más prominente, el pedúnculo cerebeloso medio este es al que se le conoce principalmente como el pedúnculo aferente, recibiendo las aferencias principalmente de los núcleos pontinos y pasando después al pedúnculo cerebeloso inferior. En este sitio podemos observar el pedúnculo cerebeloso inferior, pero necesitamos dividirlo en la porción lateral, que si alcanzamos a ver es esta estructura que nos deja ver por la misma vista lateral la imagen, y una zona que no aparece, la porción medial del pedúnculo cerebeloso inferior. La porción lateral también se conoce como cuerpo restiforme y el medial como yuxta restiforme. En estos, poniendo sus funciones integradas, podríamos encontrar en el lateral principalmente aferencias que llegan desde sitios del tallo y la médula, como lo son las fibras espinocerebelosas posteriores. Recuerden, las espinocerebelosas anteriores llegaron por el superior, las espinocerebelosas posteriores llegan por el inferior, específicamente por la porción lateral del pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme.
También encontramos las aferencias viniendo desde bulbo, específicamente hablando del núcleo olivar inferior, así como las fibras que vienen desde el sistema reticular. Como se imaginarán, estas rutas se llaman espino cerebeloso, se llaman bulbo cerebelosas o retículo cerebelosas, porque están llegando al cerebelo. Mientras que si pasamos a la zona medial del pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo yuxta restiforme, vamos a encontrar unas rutas bidireccionales con los núcleos vestibulares. Como los fui mencionando, se imaginarán rojo, azul, negro y al final la porción en morado son del más nuevo al más primitivo de los sistemas de rutas del cerebelo. Ahora tratemos ya con estas rutas en mente de ubicarlas dentro de la imagen, empezando por el pedúnculo superior, la vía eferente que lanza hacia el núcleo rojo, el tálamo y la corteza. Vemos cómo asciende y llega al núcleo rojo, también hará después sinapsis en tálamo y lo que no alcanzamos a ver es cómo se proyecte hacia la corteza. Esto a través del pedúnculo cerebeloso superior. Su porción aferente, dijimos, eran las rutas espinocerebelosas anteriores, que marcamos desde médula y bulbo con el número 8, ascendiendo hasta el mesencéfalo y pasa para después dar vuelta y entrar por el pedúnculo cerebeloso superior, marcado con el número 8. También, si nos concentramos en el pedúnculo medio, el más grande de todos, observamos cómo viene desde el puente, razón por la cual está teniendo las aferencias de los núcleos pontinos, llegando a las regiones de la corteza más laterales, se nota desde las fibras que proyecta, y por lo tanto asociado a las zonas más nuevas del cerebelo, con las funciones más avanzadas. Si vemos ahora el pedúnculo inferior, no podemos hablar del medial, del cuerpo yuxtarrestiforme, porque queda escondido dentro de la porción lateral. La porción lateral sí la podemos identificar y anda cargando con las vías espinocerebelosas posteriores, marcadas con el número 17, que ingresan a través del pedúnculo cerebeloso inferior directamente al cerebelo. Y en esta zona identificamos la oliva marcada con el número 13 y las fibras bulbo o olivo cerebelosas ingresando también a través del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ok? Ya identificadas estas estructuras, pasemos a otra imagen. Ahora, en esta vista posterior del tallo, con una visión de transparencia de los pedúnculos, podemos notar unos cuantos datos que no era posible en la vista lateral. Por ejemplo, podemos notar que los núcleos profundos, especialmente el núcleo dentado y el más nuevo filogenéticamente hablando de los núcleos profundos y por lo tanto el asociado con las funciones superiores, debe comunicarse hacia arriba con el núcleo rojo, con el tálamo y con la corteza. Y lo hace a través del pedúnculo cerebeloso superior de manera contralateral. Es lo que no habíamos podido ver. Como cruza, nos preguntamos, ¿pero qué el cerebelo no hacía todo de manera ipsilateral en el cuerpo? Sí, pero recuerde, el cerebelo ya recibió la información aferente del mismo lado del cuerpo y ahora hace una decusación hacia la corteza porque le tiene que avisar a la corteza contralateral que eventualmente en la decusación de las pirámides cambiará de lado, acabando con el mismo lado corporal del cerebelo. Entonces, esa decusación fue necesaria para seguir haciendo su función ipsilateral. Dejando esto fuera, también podemos notar a nivel más medial el núcleo del fastigio, que aquí pinto de azul.
y se nota cómo el núcleo del fastigio envía fibras a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Específicamente, aquí sí podemos observar que este es el cuerpo yuxtarrestiforme, la porción medial del pedúnculo cerebeloso inferior. Y es por eso que llega a los núcleos vestibulares que en la otra toma no podíamos observar, para hacer la ruta fastigio-vestibular. Además, alguna ruta que no identificaremos aquí para no hacer problemas es que de los sistemas vestibulares y de los núcleos del fastigio también se enviarán algunas fibras hacia el lemnisco medio para tener contacto con las fibras del nervio oculomotor y así tener relación con la ubicación y movimientos oculares y asociar el equilibrio, movimientos de la cabeza con el sistema vestibular y el movimiento de los ojos para los reflejos oculares y vestibulares. Nótese también cómo el núcleo emboliforme y el núcleo globoso pueden echar sus eferencias hacia el núcleo rojo también a través del pedúnculo cerebeloso superior. Viendo lo previo, habiendo observado más o menos la dirección de las rutas eferentes y aferentes y la asociación con los pedúnculos, hagamos una recapitulación más específica de las rutas cerebelosas, primeramente las aferentes, posteriormente las eferentes. Con lo cual, iniciaremos con la ruta córtico-pontocerebelosa. Esta ruta, como lo marca su nombre, empieza en la corteza, pasa al puente y termina entrando al cerebelo gracias a las fibras musgosas que veremos más adelante, que solo llegan a las primeras capas, a la primera capa de la corteza del cerebelo. ¿De dónde viene esta ruta? Del puente, pasa por el puente. Entonces, ¿cómo entra? Esta ruta es gracias al pedúnculo cerebeloso medio y tiene función en el control de la corteza cerebral hacia las rutas descendentes influenciadas por el cerebelo. También tenemos el tracto cerebro-olivo-cerebeloso. Como el nombre lo marca, inicia en la corteza cerebral, baja hasta el núcleo olivar inferior para terminar regresando vía las fibras trepadoras, que son las que van a trepar hasta las capas más superficiales o superiores de la corteza cerebelosa, que veremos también más adelante, y se encargan también de un control desde la corteza, pero con escala en el núcleo olivar. Como vimos, ya que hizo escala en las olivas, que están en una porción inferior, nos imaginamos que esto va a regresar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. De hecho, habíamos mencionado que esto era gracias a la región lateral del pedúnculo cerebeloso inferior, conocido como cuerpo restiforme. La zona o vía cerebro-retículo cerebeloso toma una ruta similar, también por el pedúnculo cerebeloso inferior, solo que viene de las áreas sensorimotoras, es decir, sensoriales, audición, tacto, vibraciones, todo lo que detectes para hacer después sinapsis en la formación reticular, la cual se encarga tras estos estímulos de despertarte y subir de nuevo hacia la corteza cerebral, entrando por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Cuál es la función del sistema reticular? Es despertarte. Después tenemos las dos clásicas rutas de la propiocepción inconsciente, el espino cerebeloso anterior y el espino cerebeloso posterior. Habíamos ya mencionado estas vías. El espino cerebeloso anterior va a hacer un doble cruce que no veremos en este punto, que acaba ascendiendo para regresar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Quién entra por el pedúnculo cerebeloso superior? Era la gran excepción aferente del pedúnculo cerebeloso superior, el espino cerebeloso anterior. Esta tiene origen como propiocepción inconsciente en los usos musculares principalmente, y además los órganos tendinosos de Golgi y receptores articulares para recibir las aferencias y enviar la señal
a través de la vía medular que termina en la corteza cerebelosa gracias a las fibras musgosas. Esto, como ya mencionamos, lleva información de la propiocepción inconsciente, postura del cuerpo inconsciente, de músculos y articulaciones. Misma función tiene la vía espinocerebelosa posterior, solo que la diferencia es que va a entrar al cerebelo sin cruzar, subiendo por médula ipsilateralmente y entrando a cerebelo ipsilateralmente por el pedúnculo cerebeloso inferior. Después tenemos la ruta cuneo-cerebelosa, es muy parecida a la previamente dicha. La diferencia es que trae la información de la propiocepción inconsciente de las extremidades superiores. Es fácil de recordar, imagínala igual, por el término cuneo, que hace referencia a cuneatus, que es una vía aferente para las extremidades superiores, ¿recuerdan? Entonces a eso hace referencia. Cuneo cerebeloso, extremidades superiores. También entrando por el pedúnculo cerebeloso inferior. Tenemos las aferencias desde el nervio vestibular. Esto originándose en las porciones sensitivas del sistema vestibular, sáculo utrículo y conductos semicirculares, para llegar ya sea escala en los núcleos vestibulares o directamente a la corteza específicamente del vestíbulo cerebelo, que habíamos comentado se asocia al lóbulo flóculo-nodular. Esto es lo más primitivo de las rutas, llegando a la más primitiva de las cortezas, y solamente trae información de la posición y movimiento de la cabeza con los reflejos vestibulares. Nótese que esta ruta es la que entra gracias al cuerpo yuxtarrestiforme, porción medial del pedúnculo cerebeloso inferior. Y hay muchas otras aferencias que no cabe el caso mencionar en este momento para no complicarlo demasiado. Y ahora pasemos a las eferencias. Como habíamos mencionado al principio del video, las eferencias del cerebelo nacen en los núcleos profundos y después salen. Nacen en los núcleos profundos y después salen, por lo tanto las rutas que tenemos en la diapositiva nos muestran el inicio del nombre con un núcleo profundo y a dónde llega. Vamos a tratar de señalizarlas de lo más primitivo ahora a lo más nuevo, iniciando por nuestras rutas fastigio vestibular y fastigio reticular. Estas ambas se originan en el núcleo fastigio, el más primitivo de todos, para acabar en el tracto vestíbulo espinal y retículo espinal, clave, de las motoneuronas ipsilaterales, es decir, van a hacer una vía eferente descendente para una regulación de las funciones motoras del del córtico espinal ipsilateral. Y la única diferencia que muestran es que la ruta fastigio vestibular hace sinapsis en los núcleos vestibulares, mientras que la fastigio reticular hace sinapsis en la formación reticular del tallo encefálico. Ambas rutas tienen relación con el tono extensor ipsilateral. ¿Qué quiere decir? Estas se asocian a reflejos como vas caminando y te vas a tropezar o te resbalas, y para mantener el equilibrio lo primero que es como extender tu cuerpo, extender las articulaciones para tratar de tomar un poco de equilibrio en lo que te reestructuras en posición. Entonces, las fastigio vestibulares y fastigio reticulares tienen relación con la función extensora, ipsilateral. Todo en cerebelo es ipsilateral. Después, pasamos al globoso emboliforme rubral. Esta vía, como verás, parte del núcleo globoso y emboliforme, asociados como el núcleo interpuesto, que al seguir hacia lateral del núcleo fastigio, son también los que siguen en filogenética, en evolución, y tienen una ruta un poco más nueva.
llegando ascendentemente con su eferencia al pedúnculo cerebeloso superior para ascender hacia el núcleo rojo contralateral, porque cruzaba, para luego hacer señal a las motoneuronas espinales contralaterales que terminaban por cruzar, y la señal era últimamente ipsilateral hacia el cuerpo. Entonces, por eso tienen una influencia en la actividad motora ipsilateral. Y por último, el más nuevo de los núcleos, el núcleo dentado, acaba no solo con fibras hacia el núcleo rojo, sino hasta el tálamo y la corteza. También vía el pedúnculo cerebeloso superior para hacer sinapsis en el núcleo ventrolateral del tálamo y luego a la corteza motora contralateral, que se decusa, igual que la anterior, en la decusación de las pirámides, y aunque cruza, acaba en influencia ipsilateral motora. Ahora, esas fueron las principales rutas eferentes. Por supuesto, hay muchos más detalles al respecto. Para concretar la funcionalidad del cerebelo, podemos hacer una representación topográfica de su función, primero haciendo una separación nuevamente, considerando a través de la fisura primaria y hacia adelante el lóbulo anterior, que toma entre sus partes a las porciones 3 más cefálicas del vérmix, y de ahí para atrás el lóbulo posterior, separado de la estructura marcada en negro, el lóbulo flóculo-nodular. Podemos representar doblemente en una representación topográfica al homúnculo cerebeloso más o menos de la siguiente manera. El tórax se encuentra en la línea media sobre el vérmix y las extremidades inferiores en el paravérmix, o porción de los cerebelos que están en el hemisferio justo al ladito del vérmix, paravérmix. Y más distal, en los hemisferios, la función motora fina de las extremidades inferiores, hacia una parte más caudal, las extremidades superiores, representadas en el paravérmix, los movimientos torpes o los músculos proximales, y los músculos distales y los movimientos finos sobre las cortezas cerebelosas laterales. Recuerden, vérmix, paravérmix, y más lateral, porción lateral de los hemisferios. Y la cabeza por aquí. También ubicamos una representación en la porción inferior o caudal del cerebelo, del mismo modo, con las extremidades inferiores y las extremidades superiores, con sus músculos proximales en la porción del paravérmix y sus músculos distales o responsables de los movimientos finos en las porciones de los hemisferios cerebelosos. Y el flóculo nódulo asociado al sistema vestibular para el equilibrio. De todo esto se hablará a más detalle en el video de fisiología. Esto es importante debido a que ahora que veamos la irrigación, podríamos anticipar lo que veremos más adelante con lesiones y síndromes cerebelosos y las regiones del cuerpo que se encontrarán afectadas. Pintado de rojo y marcado con el 1, tenemos la arteria cerebelosa superior. Conocida también como SUCA. Esta nace de la arteria basilar, marcada con el número 2,
así como también nace de la arteria basilar, marcada con el número 3, la arteria cerebelosa inferior anterior o anteroinferior, conocida también como AICA por sus siglas. Y en amarillo, representada con el número 5, con una excepción naciendo de la arteria marcada con el número 4, la marcada con el número 4 es la arteria vertebral, y naciendo de ahí, la arteria con el número 5 y color amarillo, la arteria cerebelosa inferior posterior, reacomodando sus siglas, también conocida como PICA. ¿Ok? Si hubiera una hemorragia de la arteria cerebelosa superior, encontraríamos afectación, como lo podemos observar, de todo el lóbulo anterior del cerebelo, cruzando incluso la fisura horizontal y llegando a algunas regiones del lóbulo posterior, así como afectación de algunos núcleos profundos. Mientras que el lóbulo posterior está principalmente asociado, en su región inferior, a la arteria cerebelosa inferior posterior, y la arteria cerebelosa inferior anterior tiene más asociación con estructuras profundas y el flóculo nódulo. Entonces, estas son respectivamente, pero con mucha variabilidad anatómica y mucha variabilidad clínica, las arterias asociadas a lesiones del cerebelo y sus regiones irrigadas. Continuando ahora con la histología, hagamos un corte de la corteza cerebelosa, en la que conviene mencionar su división en 3 capas. Una capa de corteza superficial, conocida como capa molecular, en donde habitan las células en estrella y las células en cesto. Eso es un cesto. Las células en estrella y en cesto son interneuronas inhibitorias que se encuentran en la zona molecular. Mientras que en la zona media, muy pequeña zona de la corteza cerebelosa, llamada zona de Purkinje, encontramos esos cuerpos neuronales negros, que son los somas de las células de Purkinje, que como vemos en esta zona, el soma de la célula de Purkinje se proyecta todas sus enormes dendritas hacia la capa molecular y su axón hacia la zona más profunda, sustancia blanca y los núcleos profundos. A nivel más profundo tenemos la capa de la granulosa, la cual se llama así porque en ella habitan estas estructuras cafés, las cuales se llaman células de la granulosa, neuronas de la granulosa o neuronas en grano, muy pequeñas, pero que echan su proyección hacia arriba a las capas más superficiales del cerebelo para lanzar unas fibras horizontales que tendrán contacto con muchas diferentes neuronas de Purkinje y de otro tipo. Esto lo veremos más adelante en la función fisiológica, pero nótese que esta es una de las pocas neuronas excitadoras que tiene el sistema nervioso en el aparato, en la corteza del cerebelo. También en la zona granulosa están estas neuronas rojas llamadas células de Golgi o neuronas de Golgi. También son otro tipo de interneuronas inhibitorias. Esas son las 3 capas de la corteza del cerebelo. Después, a nivel más profundo, todo esto, podemos observar que serían axones saliendo de la corteza
principalmente representados por las fibras eferentes de la corteza provenientes de la célula de Purkinje y las vías aferentes que llegan a la corteza por las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Aquí tenemos un ejemplo de fibra musgosa y acá tenemos un ejemplo de fibra trepadora que llega hasta las regiones más superiores de la corteza. Después observamos que habrá contacto con los núcleos profundos para echar vía los núcleos profundos sus eferencias salientes del cerebelo. Aquí otra representación, ya no separando tanto las capas. Recordamos de la imagen posterior, en las capas, zona molecular, cuenta con las neuronas de estrella o estrelladas y en canasta. Siguiente nivel, medio, el de Purkinje tiene las neuronas de Purkinje, con sus dendritas enormes hacia la molecular y su axón hacia más profundo, cruzando por la granulosa y hasta la sustancia blanca rumbo a los núcleos profundos. Pasando la capa de Purkinje de nuevo hacia abajo, tenemos la zona granular, que de hecho se ve llena de bolitas, gránulos en la histología, en donde habitan las neuronas granulares o en grano y las células de Golgi. Esta es una representación excitadora e inhibitoria de la corteza del cerebelo. Todas las neuronas representadas en rojo son fibras excitatorias. En la corteza del cerebelo, el principal, el neurotransmisor excitador será glutamato, mientras que todas las neuronas que estén en azul son inhibitorias y utilizarán GABA. Vemos que las inhibitorias abarcan a la célula encesta y a la célula estrellada, inhibitorias con GABA, en la zona molecular. Después a las neuronas de Purkinje, muy importante, inhibitorias, rumbo a los núcleos profundos, y también los núcleos profundos, que no están en la corteza, pero las neuronas de los núcleos profundos tienen actividad inhibitoria, una de ellas. Mientras que a nivel excitatorio, con glutamato encontramos nada más en la corteza las neuronas en grano o granulares, viviendo su soma en las capas granulosas. Mientras que, de hecho olvidé mencionar, también otra inhibitoria de la zona granulosa, recuerden, las de Golgi. Volviendo a lo que estábamos, las excitatorias son las que están en grano y habitan en la capa granular, y las aferencias excitatorias que llegan por las fibras musgosas y las fibras trepadoras. De aquí conviene mencionar que las principales trepadoras son las que venían desde las olivas inferiores. Este es un corte del cerebelo en una tinción con hematoxilina y eosina. A esta estructura bonita en forma de árbol le llaman el árbol de la vida. No confundir el árbol de la vida que se ve en un corte macroscópico del cerebelo con la sustancia blanca en la porción medial y la corteza en la periferia con su división en 3 capas. Siempre aprende a señalar la porción central de sustancia blanca y la corteza en la periferia de esta imagen de el árbol de la vida. No confundir ese árbol de la vida con alguna de estas imágenes que en realidad te muestra el árbol dendrítico de una sola neurona de Purkinje proyectándose hacia la capa molecular. Ahora bien, este corte macroscópico prácticamente de la corteza del cerebelo y su zona profunda de sustancia blanca, si le hacemos un zoom,
podemos detectar nuevamente la sustancia blanca al centro del tejido con el resto a la periferia de sustancia gris, dividido en 3 capas. La zona granular, que se ve llena de bolitas, la zona más profunda de la corteza cerebelosa, donde ya dijimos habitan las neuronas de la granulosa o neuronas en grano, junto con algunas células de Golgi. La delgada capa de células de Purkinje, donde habitan solamente los somas de las neuronas de Purkinje. Aquí las observamos y cómo proyectan sus dendritas hacia la capa molecular, con muy poco contenido de núcleo, solo algunos oligodendrocitos, escasos o astrocitos, pero representativamente las neuronas en estrella y en cesta. Aquí hay otra imagen con su capa granular, Purkinje, molecular. Y como vamos hacia la periferia, en esta imagen de hecho alcanzamos a ver un pedazo de la pía madre cubriendo el sistema nervioso central, que es la más pegada de las meninges. Aquí otra vez las neuronas de Purkinje muy en específico, siendo vistas de cerca, capa granular, hacia acá proyecta su axón, capa molecular, hacia acá proyecta sus dendritas, y la capa de Purkinje. Recuerda, la célula de Purkinje es inhibitoria utilizando el neurotransmisor GABA, al igual que todas las interneuronas inhibitorias. Únicas excitadoras con glutamato, las fibras muscosas y trepadoras que vienen de fibras aferentes y las neuronas en grano que habitan en la capa granular. Esta es la bibliografía que se utilizó principalmente para hacer este video. Si tienen alguna duda sobre el video o desean una aclaración de algún punto o extensión de algún tema, por favor coméntenlo y vamos a tratar de cumplir con ese video y ese contenido. Gracias.